Sí. Bueno, si se tratara de definir el absolutismo, probablemente bastaría con decir que es un régimen político que predomina en Europa occidental y que tiene un alcance de aproximadamente 2 siglos o 3, entre los siglos XVI y XIX. Las características centrales son que el conjunto de los poderes de un Estado están en manos de una sola persona. El sustento jurídico de ese sistema es, mejor dicho, las teorías de determinados religiosos muy importantes, el más importante de los cuales es el obispo Bossuet, que va a enunciar la teoría del derecho divino de los reyes. Esto es básicamente la siguiente concepción. El rey recibe el poder por voluntad de Dios y es solo a Dios a quien tiene que rendirle cuenta de sus actos. De manera tal que uno no sabe lo que pasaría entre ese ajuste de cuentas entre Dios y el rey, pero en tanto que sea rey y vivía en la tierra, nadie le pedía explicaciones. Ahora bien, quizás sería un poco más interesante analizar un poquito, brevemente, cómo se llega al absolutismo. Y para eso tenemos que remitirnos brevemente también a la caída del gran eje ordenador de Europa, que es el Imperio Romano. ¿Qué es lo que pasa cuando cae Roma? Cuando cae Roma es un cataclismo en Europa. La caída de Roma implica la caída del Estado que fijaba las pesas, las medidas, las monedas, que se encargaba del abastecimiento de las ciudades, del Estado que controlaba las carreteras, los acueductos, la limpieza de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos conocido. A partir de la caída de Roma en el 476 de la era cristiana, viene el periodo que para la división clásica de la historia llamamos Edad Media. Tenemos una baja Edad Media y una alta Edad Media. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre en la baja Edad Media? La gente huye de las ciudades y se refugia en los ámbitos rurales, donde se pone bajo la protección de un señor feudal. Europa, durante toda esa baja Edad Media, va a vivir añorando ese Estado que le garantizaba una seguridad, que le garantizaba a los comerciantes que no los asalten los bandoleros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en la alta Edad Media, pensemos de los 800 o 900 en adelante, ¿no? En este sentido, quizás datos para buscarlo tienen que leer a Duby, etcétera, etcétera, y puntualmente para el tema, si les interesa profundizar esto, el Estado absolutista de Perry Anderson es excelente, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Va a llegar un momento que en Europa, poco a poco, esto lo ven con Duby en Mercaderes y Campesinos, poco a poco se van recomponiendo las rutas comerciales. Entonces hay ese sistema de aduanas interiores, donde cada duque, cada conde, cada marqués, cada príncipe se arrogaba el derecho de cobrar impuestos, se convierte en una traba para el comercio, en una traba muy seria. A ver, imaginemos por un momento, un comerciante de la zona norte de Alemania que se propone navegar el río Rin y llevar los excelentes vinos alemanes del valle del Rin a Baviera. Ese hombre embarcaba sus tinajas de vino en un barco y cada vez que cruzaba un ducado o un condado tenía que pagar impuestos. Bueno, es muy probable que a la hora de llegar a Múnich, ese pobre vendedor hiciera números y se diera cuenta que en el mejor de los casos hubiera salido hecho. Ahora bien, todo este proceso de la exuberancia de un sistema de aduanas feudales va a hacer que poco a poco esos comerciantes que van progresando y se van convirtiendo en, no sé si burgueses o proto-burgueses, es decir, comerciantes que ya tienen un poder económico importante, empiezan a caer en la cuenta que ese sistema no les conviene, que en última instancia es preferible un gobierno absoluto que le garantice un mercado lo más ampliado posible donde no haya que pagar impuestos cada 100 kilómetros. Esto se da como una evolución. Por ejemplo, si ustedes buscan el territorio que recibe Hugo Capeto en Francia, alrededor de 1200, 1100 por ahí, el primer rey de la dinastía Capeto, van a ver que es un territorio que es el territorio que bordea París. Es el territorio que los franceses llaman la Ile de France, la isla de Francia. En esa época en Francia tenemos ducados, básicamente el mejor ejemplo es el duque de Borgoña. El ducado de Borgoña es mucho más poderoso en el ámbito que ustedes quieran, económico, político, militar, que el rey de Francia. Bueno, poco a poco, esos comerciantes que con el correr de los siglos se van a transformar en burgueses, comienzan a apostar y a dar dinero para fortalecer el poder real y tratar de liquidar, primero menguar y después liquidar directamente el poder de los condes, de los duques, el poder de los señores feudales, el poder de los varones. Ese proceso, cómo se da en cada caso, y lo tenemos que ver, porque, por ejemplo, en Europa Occidental se da de una manera, en Europa Oriental se da de otra, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
del río Elba para el este, que es la zona eslava, generalmente vemos monarquías autocráticas, o sea, mucho antes que esté tan establecido en Europa Occidental. En Europa Occidental, el primer caso, digamos, probablemente el ejemplo paradigmático es Francia, ¿no? Con los Luises, el Estado soy yo, que decía la famosa frase de Luis XIV, ¿no? Que es esa concepción de todo el poder en manos de una sola persona. Probablemente Francia es el mejor ejemplo, pero es una dinámica general que nos va a terminar en el siglo XVIII con lo que probablemente sea una variante más sofisticada de monarquía absoluta, que es lo que se llama el despotismo ilustrado. Son reyes que están influenciados por el pensamiento ilustrado, que leen a Rousseau, a Montesquieu, el contrato social, etcétera, etcétera. Algunos lo aplican, otros no, pero ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, resumir la visión política de estos monarcas, que son básicamente María Teresa de Austria, los Luises en Francia, Catalina y Pedro el Grande en Rusia, etcétera, etcétera, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se intentan tomar medidas que tratan de mejorar la situación de las masas. Piensen medidas para la lógica de esa época, no estamos hablando de un estado de bienestar ni de cosas que se le parezca, pero básicamente, de todas maneras, se da el concepto, se da la idea central de que el poder tiene que seguir estando en manos del Estado. El final de esta historia es cuando ya la burguesía, que en su momento se hartó de mantener a 800 señores feudales, se harta de mantener esas pomposas cortes donde Luis XIV, Luis XV, Luis XVI conseguían una amante nueva, había que pagarles un palacio, comprarles joyas costosas, etcétera, etcétera. Y bueno, la plata para eso salía no siempre de las arcas del rey, sino de impuestos especiales que los reyes tenían la potestad casi arbitraria de imponerle a quien podía pagarlos, que eran obviamente ya en esta época sí los burgueses que tenían el dinero. Este régimen entra en crisis y colapsa en lo que llamamos, que no es el objetivo de esto, el periodo de las revoluciones burguesas, cuando en Inglaterra, en 1642, en la primera etapa, y en 1688, con lo que se llama la Revolución Inglesa, y en la Revolución Francesa de 1789, ahí pasamos a un nuevo periodo donde la burguesía consigue la piedra fundamental de su gran programa político, que no es otra cosa que la división de poderes. Y básicamente esa división de poderes, lo que les importa y lo que se garantizan es un parlamento que reserve el derecho a veto impositivo. Cuando, luego de muerto Oliverio Cromwell en Inglaterra en 1688, se reinstala la monarquía, que nombra rey de Inglaterra a Carlos II, que era hijo de aquel rey que le había cortado la cabeza en la revolución de 1642, se reinstala con toda la pompa, el boato, los Hanover en el Palacio de Westminster, todo muy lindo, pero ¿cuál es la diferencia? Está la Cámara de los Lores, pero está la Cámara de los Comunes, que si ustedes quieren desde el punto jerárquico es un estamento menor, pero que tiene lo único que le interesa a la burguesía, el derecho a veto. El rey puede hacer lo que quiera, pero a la hora de fijar nuevos impuestos, la Cámara de los Comunes tiene la potestad de vetar esos impuestos.